Que ustedes me imagino que lo pasaron estudiando. Estudiando de sol a sol, haciendo las actividades que mandaron los profesores. Me imagino. Bueno, estamos grabando, estamos presentando. Sí, cierto, durmiendo 24 horas. Claro, después el profesor tiene que corregir a última hora. Pues, Benjamín, ¿cómo? Deberes y derechos. Ya, hay una gran afluencia de público hoy, 28 alumnos ya conectados, me parece excelente. He revisado, yo creo que todo lo que me han enviado hasta ahora, pueden revisarlo después con tiempo en Moodle, y hay trabajos realmente excelentes, así como hay otros que no están mal, pero se nota que no leyeron la pregunta y responden algo que no se les preguntó. Por ejemplo, la tarea 2, relacione el texto con la paz armada. Hay alumnos que me definen la paz armada, pero no se pidió definir la paz armada. ¿Por qué esto es preocupante? Porque en la prueba de la próxima semana hay preguntas de desarrollo, donde tienen que responder lo que se preguntó, tienen poco tiempo y poco espacio. Por lo tanto, eso es lo que deben trabajar en la pregunta. ¿Cuándo es la prueba, profe? Lo dije la semana pasada, lo voy a volver a repetir. ...13 de abril, 11:45. 13 de abril, 11:45 de la mañana. 13 de abril, 11:45 de la mañana. Moodle. Ahí está. Segundo A, junto con todos los otros segundos. Ahí está. Ahí está. Ustedes van aquí al final de la página, ¿cierto? Y ahí está. Debajo del enlace que yo coloqué para entrar a esta clase, enlace evaluación sumativa 1. Ingresan ahí y entrar a la sala. Y así pueden entrar. Ya, les recuerdo, ahora los voy a mirar. Les recuerdo que esa es la fecha de la prueba, que consiste en un cuestionario de Moodle, por lo tanto les sugiero que lo hagan desde un computador, por lo que facilita este aparato. El temario es hasta aquí, hasta una clase antes de la prueba, y son 60 minutos y 15 preguntas. Y el enlace ya indique dónde está. ¿De dónde salen las preguntas, profesor? Las preguntas salen de aquí, de la videoconferencia. No solo lo que está escrito, también lo que hablo. Por lo tanto, de esa manera vamos a ver si tomaron apunte y escribieron lo que yo hablo. Porque muchas preguntas no están en la presentación, sino en las cosas que yo digo. Y así es posible desarrollarlo. No están en el PPT. ¿Ya? Ya. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta aquí? Ya, bien, perfecto. No, profesor, muy bien, gracias, Sayen. Ya, miren. Esto vimos la semana pasada. O sea, ¿se acuerdan el video que vimos, cierto? La tarea que tenían que hacer con respecto al video. Bueno, ya vimos antecedentes o causas del conflicto, ¿cierto? El resentimiento imperialista de algunas naciones que no pudieron alcanzar los territorios que deseaban, debido a que otros se ponían en esta carrera por el imperialismo. Surgen movimientos nacionalistas, sobre todo en Serbia, ¿cierto? La mano negra que va a surgir, y todos los países que están involucrados de una forma u otra en el conflicto inician también una carrera armamentista, a armarse, a equiparse y a reclutar soldados. Se forman las alianzas, por un lado la Triple Entente, por otro lado la Triple Alianza, y hay una permanente tensión en los Balcanes, ¿cierto? El gasto militar, la alianza, y esta permanente tensión en los Balcanes. El conflicto es Serbia versus el Imperio Austrohúngaro. ¿Quién mira muy de cerca prestando apoyo a Serbia? Rusia, ¿cierto? El Imperio Ruso. Ya. Vimos en la crisis de julio esta visita que hace el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, ¿ya? El tío de él era el emperador, y él, a la muerte del tío, iba a heredar el trono.
va de visita a Bosnia, territorio anexado en 1908, y es asesinado por Gavrilo Princip, joven nacionalista serbio. Lo mata a él y a su esposa Sofía Chok. ¿Profe? Sí. Una consulta. Sí. Cierto que antes de que pasara todo esto, el imperio austrohúngaro estaba dividido como en varias secciones, ¿no es cierto? Y se unifica. O sea, dividido no, el imperio austrohúngaro es uno. Lo que pasa es que esa división a la que hace referencia usted no es que hayan varios países dentro del imperio austrohúngaro. Quizá lo que usted hace referencia es a la división étnica, lingüística y religiosa, ¿sí? Ah, pero entonces estaban todos bajo un solo mandato. O sea, había un emperador que lo mandaba todo. Sí. Ah, sí, ya, yo pensé que eran como varios reinos chiquitos que se unían. Lo que pasa es que cuando yo hice referencia en la clase anterior al Imperio Austrohúngaro, hice referencia a una división, pero la división, recuerde que era cultural. Lo difícil que era gobernar porque somos musulmanes, somos protestantes, somos católicos. Hablamos serbio, hablamos ruso, hablamos austriaco, hablamos alemán más al norte. Ahí está el problema. Ahí está el problema. La religión, ese es el problema. Entonces, el imperio austrohúngaro tenía un emperador. Un emperador, claro. Un imperio. Sí, un emperador. Ya, mueren ambas personas, el Francisco Fernando Archiduque y su esposa, y Austria-Hungría envía un ultimátum a Serbia y le dice, déjame a mí investigar todo lo que está pasando aquí. Por supuesto, Serbia se niega y esto desata el conflicto. Y no solo el conflicto, la activación de las alianzas. ¿Ven? Comienzan los ultimátum, los cruces de avisos de te voy a declarar la guerra, la amenaza, la advertencia, y se declara la guerra entre los países de la Triple Alianza y la Triple Entente. ¿Ya? Ustedes ven ahí cuando dice movilización, es movilización de tropas de los ejércitos, y posteriormente las declaraciones de guerra. ¿Ya? Característica del conflicto, el alcance planetario. Una gran movilización, se combate principalmente en Europa, en Asia, en África, se militariza la sociedad civil y además se utiliza la propaganda. No solo esto, sino que también los estados toman el control de las economías mediante una economía de guerra. Ahorre, prepárese para la escasez, vamos a racionar ciertos productos y vamos a reconvertir la industria. Donde antes se fabricaban faldas, hoy día uniformes. Ropa en general, hoy día uniformes. Tractores, hoy día vamos a fabricar tanques. Una industria acerera, hoy día vamos a fabricar municiones. ¿Ya? Ya. Esta la movilización de la guerra, lo impresionante para Rusia, 12 millones de hombres, no muy lejos está Alemania, con una población mucho menor, 11 millones de hombres. Se combatió también con soldados traídos desde las colonias. Alto porcentaje de gente que se quería reclutar. Me parece para el invierno, economía de guerra, ¿cierto? Reconversión de la industria y nuevamente la economía de guerra consuma pescado porque la carne se la va a mandar a los soldados. La propaganda, las mujeres instando a los hombres a ingresar al ejército a servir. ¿Alguien ingresó, me parece? Veamos. Sí. Perfecto. Retomo. Esto contamos algunas anécdotas como el armisticio de la Navidad del 14, ¿cierto? Se jugó fútbol y luego ya nos fuimos a las armas, ¿cierto? Una gran destrucción, una gran letalidad del armamento, ametralladoras, gases, tanques, aviones, los primeros bombardeos aéreos, muchas bajas para obtener resultados muy precarios. O sea, en un día se avanzaba unos pocos metros y al otro día se perdían debido a los continuos ataques en la guerra de trinchera. De esta forma la guerra se estanca. La guerra de trinchera, la tecnología, grandes cañones, chaleco antibala, máscara antigás incluso para los animales, y el frente se estanca, como dijimos, en esta zona. Y ahí los soldados hacen trincheras. Desde aquí, desde el Mar del Norte, hasta Suiza, yo les dije, 40.000 kilómetros de trincheras se fabrican. ¿Ya? Y en este frente muere un soldado cada 5 segundos. ¿Ya? Esa es la proporción. Todo esto está lleno de trincheras. Por un lado, los franceses, ingleses y belgas, y por el otro lado, los alemanes y los austriacos. Una típica trinchera que mostramos, su funcionamiento, armas, diferentes armas, y también contamos
acerca de la batalla del Somme, la gran cantidad de bajas del día 1, para que ustedes vieran cuál era la proporción de baja aproximada. Casi 20.000 hombres muertos en un día solo en el bando inglés. En un día. Este es el peor desastre ya del ejército inglés en su historia. ¿Ya? 57.000 bajas y de estas 20.000 muertos en un día. O sea, desde la mañana hasta la noche. ¿Ya? En pocos kilómetros de frente. La batalla iba a durar muchos más meses. Pero en el primer día, en el día 1, casi 20.000 muertos solo en el bando inglés. ¿Ya? Y finalmente llegamos a la tarea que estaba propuesta y que seguramente todos ustedes ya terminaron porque tuvieron un fin de semana largo en el que pudieron desarrollar con tiempo la actividad. Bien. ¿No? ¿Todo claro? ¿No, profesor? ¿Ya algo? ¿Alguna preguntita hasta aquí? Si no, arrancamos, nos vamos abruptamente al final de la guerra. Nos saltamos las cargas de bayoneta, toda la guerra. El 15, el 16, el 17 y llegamos al 18. Ya. Gracias, Diego. Mira. Ya. Clase número 3, la Primera Guerra Mundial 2. Objetivo de aprendizaje de la clase, explicar y caracterizar el desenlace y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Pregunta rectora, ¿cuáles fueron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Vamos a ver. Ya. Nos vamos al 17. La crisis del 17. Aquí vamos a ver por qué está pasando una crisis. Los bandos ya están bastante agotados, pero no hay una gran decisión. Le va yendo mejor a Alemania un día, otro día a los aliados. No hay una batalla que lo decida todo y que cause un punto de inflexión y diga, hasta aquí nomás llegó el ejército alemán. Y de aquí para atrás, de aquí para adelante, ya los ejércitos aliados se les van a ir encima y van a ganar la guerra. Ya como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con Stalingrado. ¿Qué es lo que está pasando en el 17? Yo les dije que brevemente, muy brevemente, que Rusia era un imperio, el imperio ruso. Ahí está, al medio está el zar Nicolás II con toda su familia, la zarina y sus hijas, y su hijo chiquitito que está ahí, que siempre estuvo muy enfermo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que hay un descontento social en el imperio ruso debido a que le va mal en la guerra, a pesar de todo. La movilización no tiene un buen desempeño en la guerra el ejército ruso, ¿ya? Le está yendo bastante mal en realidad, y hay un descontento social en que no se quiere proseguir con la guerra, ¿ya? A esto se añade que surgen unas nuevas ideas políticas que ustedes ya deben conocer, ¿ya? Surgen algunos líderes políticos con ideas socialistas, ¿ya? Herederos de toda la tradición además de Marx y Engels, ¿cierto? Que ojalá ustedes los conocieran, pero son unos filósofos del siglo XIX que propusieron cierta teoría política. ¿Ya? Marx escribió un libro que se llama El Capital, donde está toda la teoría económica, y junto con su amigo Engels escribieron el Manifiesto Comunista. ¿Ya? Estas teorías políticas son tomadas por algunos líderes y deciden que deben ser implantadas porque ya basta de abusos del imperio. Producen una revolución y el zar Nicolás II cae junto con su gobierno. ¿Ya? Y él es asesinado a balazos dentro de la habitación, él y toda su familia, todos ahí son puestos contra la pared y son asesinados. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Esto se traduce en que surge un nuevo tipo de gobierno, nuevas ideas políticas, un gobierno socialista comienza a emerger lentamente, todavía no, faltan algunos años, faltan pocos años, faltan 4 años, porque surge en el 22 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? Que aspira a ser un gobierno de tipo comunista, en realidad una sociedad comunista, pero surge como un gobierno socialista. Por lo tanto, ante estos acontecimientos, este gobierno, porque todavía no es la Unión Soviética, este nuevo gobierno se ve obligado a firmar un tratado de paz con Alemania y sus aliados, el tratado de Brest-Litovsk. Miren. Entonces, Rusia cede todo este territorio que está en verde más clarito, se lo cede a las potencias centrales, a la Triple Alianza. Ya vamos a ver después qué pasa con eso. Pero, por ahora, este tratado, que es firmado a comienzos de 1918, Rusia cede a estas potencias de aquí, Austria, Hungría y Alemania, cede todo este territorio de aquí. Y se retira de la guerra. Se retira. No combate más. Dice, hasta aquí nomás llega. ¿Ya? Bueno, y ustedes dirán, pero esto va a producir un desequilibrio a favor
de las potencias centrales. Sí, en un comienzo se ven bastante buenas expectativas, pero miren lo que va a pasar después. Estados Unidos entra en la guerra. ¿Por qué entra en la guerra? Porque está cansado de la guerra submarina que está llevando a cabo Alemania. Ese es el detonante. Esto es el 17. ¿Ya? Estados Unidos entra a la guerra en 1917. Anoten ahí, 1917, a favor de la triple entente o entente cordiales. A favor de la triple entente o entente cordiales. Anótenlo, ¿ya? Pero en 1915 Estados Unidos había sido víctima directa de la guerra antisubmarina. Un crucero, un barco de pasajeros, de nombre Lusitania, había sido torpedeado por un submarino alemán y habían muerto aproximadamente 120 ciudadanos norteamericanos. Por lo tanto, ya había un problema. Y ahora, la guerra desatada submarina Alemania le afectó a Estados Unidos. No solo con personas, sino que con recursos. Por lo tanto, declaró la guerra. ¿Ya? Y esta declaración de guerra va con todo, o sea, con la misma propaganda. Miren, espíritu de 1917, únete a la Infantería Marina de Estados Unidos y la dirección, donde tienes que ir, ¿ya? Y esto también destaca todo lo que vimos en la clase anterior, un gran nacionalismo. Los jóvenes norteamericanos quieren ir a la guerra, ya lo ven como una gran oportunidad, como hablaba un compañero en la clase pasada, ya, y comienza también esta propaganda para que Estados Unidos se movilice. Y entra de lleno en la guerra, con todos sus recursos económicos, con millones de soldados y armamento. Por lo tanto, esto sí va a causar un gran desequilibrio. Y no solo eso, sino que, como vamos a ver más adelante, con préstamos, grandes préstamos de dinero a Inglaterra, a Francia, a las potencias que ahora van a ser sus aliados. Bueno, ¿y cuándo te lo pagamos, Estados Unidos? Ya vamos a ver, espérate, ganemos la guerra primero, esto es muy importante. Ganemos la guerra, bueno, y luego hablamos de los préstamos, ¿ah? ¿Ya? También hay en el año 1907 ya hay un masivo, pero muy masivo uso de los tanques y de los aviones, ¿ya? Ahí va Estados Unidos con sus tropas, llegando en abril de 1917 a Inglaterra. Estados Unidos se van a Inglaterra, por supuesto en barco, y de Inglaterra cruzan el Canal de la Mancha hacia Francia para ya partir hacia el frente occidental en las trincheras. Esa es la participación de Estados Unidos, lo están recibiendo en Inglaterra. ¡Felices! Felices, y son tropas aliadas, tropas amigas, tropas aliadas de la Triple Entente, que entran a la guerra en 1917. No se les olvide. ¿Ya? Y el uso de tanques, está en Cambrai, batalla de Cambrai. Estos soldados alemanes deben haber sido muy valientes, porque a esa distancia de un tanque enemigo no había nada que lo destruyera en la época portátil. No hay esto que ustedes pueden llamar bazooka, lanzacohete, los RPG-7 que salen en los juegos de Call of Duty. No había todavía. Se tenía que ser solamente destruido con artillería, ¿ya? Y a pesar de las desventajas que presentaban los tanques, porque se detenían, gastaba mucho combustible, era difícil hacerlos partir, la artillería era bastante precaria, difícil de apuntar, cumplían la misión, la primera misión, que era arrastrar toda la alambrada de púa y proteger a los soldados que iban atrás, además de estar artillados con cañones y con ametralladoras, ¿ya? Pero si un tanque recibía un impacto directo de artillería, esto era lo que pasaba. Eso es un tanque, literalmente partido a la mitad. Pareciera que el tiro de artillería lo atravesó en el medio y lo abrió así, ¿cierto? Eso pareciera. Ya, era blindado, pero aguantaba que hasta fuego de ametralladora o de una artillería muy pequeña. Más que eso no aguantaba, no estaba diseñado para eso. Además de ser fácil presa la artillería, porque era muy lento. En realidad, lentísimo. Pensemos que era el hijo del tractor. Que un tractor no está hecho para desarrollar una alta velocidad. Eso es lo que está pasando en el 17. Importante. Caída del zar Nicolás II. Se retira el imperio ruso de la guerra. Entra Estados Unidos en 1917 a favor de la triple entente o entente cordiales, ¿ya? Y viene rápido aquí el desenlace en 1918. A comienzos del 18, todavía no estaba decidida la guerra, ¿ya? Y Alemania genera una gran concentración de fuerzas, ¿ya? Una gran concentración de fuerzas en el frente occidental, porque ya no tiene que preocuparse de Rusia. Por lo tanto, todas esas tropas que estaban allá combatiendo con los rusos, ahora las puede desplazar a este otro frente que es en el frente occidental. O sea, donde se estancó el frente, donde están las trincheras, ahí, donde está el combate entre Francia, Inglaterra y Alemania, ahí, esa línea que yo les indiqué desde el Mar del Norte hasta Suiza. ¿Ya? Ya.
y lleva armas que hasta ahora también no se habían visto. Este es el cañón que vimos en la primera clase, en la paz armada, ¿ya? El cañón de París. Las tropas alemanas estaban a 120 kilómetros de París, como dice ahí, a tiro de piedra. Este cañón llegaba, esta artillería llegaba y hacía blanco en París. O sea, París fue bombardeado por la artillería. Imagínense lo cerca que estaban los alemanes de tomar París otra vez. Y los parisinos, los franceses decían, otra vez, ¿por qué otra vez? La guerra franco-prusiana, y ellos decían, aquí vienen otra vez los prusianos y otra vez nos van a matar a todos y van a saquear y vamos a perder la guerra. ¿Ya? Ese era ya un día el pánico en París. Los alemanes a 120 kilómetros y nos pueden bombardear con este tremendo cañón, con el cañón de París, que por supuesto va montado sobre líneas férreas, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Ya. Pero los aliados, preocupados, dicen, esto no va a pasar, y concentran tropas también en el frente occidental, y se produce esta ofensiva que pasa a la historia como ofensiva de los 100 días, ¿ya? Donde Alemania ya ve todos sus recursos agotados, ya no puede resistir más. Austria-Hungría tiene un grave problema con enfrentándose ya con Italia, ¿ya? Por lo tanto, no puede aportar con tropas. Ustedes me van a decir... ¿Italia se da vuelta? Sí, recuerde que en 1915 Italia entra a la guerra contra Austria-Hungría, ¿se acuerda? Ah, entonces, al principio estaban 3 y 3, ¿no es cierto? Sí, pero espérese ahí antes que me siga contando. Al principio estaban 3 y 3. Comienza la guerra e Italia observa. Sí, pues Italia no se mete al tiro, por eso. Y cuando se mete contra Austria. Entonces ahí estarían 4-2, porque estaría por un lado Francia, Inglaterra, Italia y Rusia contra Alemania y Austria-Hungría, el Imperio Húngaro. Luego, sí, pero también... Sí, dígame. Con la Revolución Rusa sale Rusia y de un lado entonces quedarían 3-2, porque estaría Inglaterra, Francia y Italia contra Alemania y Austria-Hungría, ¿no? Sí, entonces después se mete Estados Unidos y vuelven a quedar 4-2. Sí, tiene toda la razón hasta ahí, pero con observaciones, porque son aproximadamente 14 países los que están peleando por la triple entente. O sea, por el lado de Francia. Sí. Son entre 14 y finalmente, al final de la guerra, son aproximadamente 22 países. Supongo que para el lado de Francia también estarían Bélgica, supongo. Bélgica. Suiza, supongo también. No, Suiza se mantiene neutral en las dos guerras. ¿Suiza no? No, se mantiene neutral en las dos guerras. Bueno, entonces sí, es que yo estoy hablando de las potencias porque son como las que más relevancia tienen, pero obviamente que tienen más países detrás. Las que más relevancia tiene, por un lado, ya al final de la guerra o durante la guerra, ya cuando del 16 en adelante, Francia, Inglaterra, luego el 17 Estados Unidos, Bélgica, Japón, China, ya India, Canadá, Australia. Piensen todos los países que no sé si usted conoce algo que se llama la Comunidad Británica, la Commonwealth. No. Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Irlanda entonces también estaría ahí, ¿no? Sí, pero una Irlanda. Irlanda del Norte, sí. Sí, claro, Irlanda del Norte, claro. Sí, porque Irlanda del Norte es parte del Reino Unido. Claro. La otra Irlanda no. La otra no. Y por el otro lado, sí, Alemania, Austria-Hungría. Ucrania. Sí, el Imperio Turco. El Imperio Turco Otomano. Sí, que el Imperio Turco Otomano tiene, pero el Imperio Turco Otomano, está más lejos del frente occidental de Europa y tiene su propio problema contra los ingleses y los australianos. Tiene sus propios problemas y por lo tanto no puede deshacerse de esos problemas e ir a apoyar el frente occidental. O sea, Turquía pelea en el frente turco. Claro. Ya tiene sus propios problemas. Sí, si quiere investigar más, revise por ahí Batalla de Galípoli, y ahí se le va a quedar claro el problema que tienen los turcos con los australianos. Batalla de Galípoli, y ahí va a decir, ya, los turcos tenían sus propios problemas aquí, muchos problemas, ¿ya? Por lo tanto, retomo, se produce esta gran ofensiva, Alemania queda exhausta, ya no puede mandar más soldados a la pira del sacrificio, no cuenta con el apoyo de Austria-Hungría, no cuenta con el apoyo del Imperio Turco Otomano, y el Kaiser Guillermo II abdica. Abdicar es dejar el trono. Me voy, hasta aquí no más llega, ¿ya?
se acaba. ¿A quién le dejó el gobierno? Bueno, aquí se harán cargo del gobierno de Alemania. Fin, se acaba, con esto se acaba el imperio alemán. ¿Ya? Finaliza el imperio alemán. No hay un sucesor, no hay un hijo que diga, pero yo voy a seguir siendo el emperador. No, hasta aquí llega. ¿Ya? Y Alemania finalmente firma un armisticio, no un tratado de paz, o sea, un cese de las hostilidades. Hoy día se acaban los balazos. ¿Ya? Hoy día se acaba las hostilidades, se acaban las acciones militares. Hoy, cuando se firma el armisticio. ¿Cuándo se firma este armisticio? El 11 de noviembre de 1918. Pero hay una particularidad. Se firma el 11, del 11 a las 11. El 11 de noviembre a las 11 de la mañana. ¿Y cuándo se decidió? Horas antes. Por lo tanto, ustedes pueden buscar en internet, es muy interesante, qué pasó entre que se decidió firmar el armisticio y se firmó. En esas 4 horas, ¿qué pasó? ¿Y cuántos soldados murieron? Sabiendo que se iba a firmar el armisticio, pero pasaron aproximadamente 4 horas en que murieron aproximadamente 2.500 soldados, sabiendo que se iba a firmar el armisticio, ¿ya? Sabiendo. Es muy interesante ese tema. Recuerden, cuando se firmó el armisticio, ustedes van a responder siempre el 11 del 11 a las 11 del 18. Y ahí van los soldados ya directo al campo de prisioneros. Columna de prisioneros alemanes, miren hasta dónde llega, por favor, se pierde la vista, y lo observan soldados ingleses, soldados aliados de la Triple Entente. Luego de la ofensiva de los 100 días que fracasa para los soldados alemanes, se derrumba el ejército, abdica el Kaiser, se firma el armisticio, se acaba la guerra. Prisionero alemán en un campo de concentración francés, ya en 1918. Hay una historia que no sé si es verdad, pero ¿sí? Dicen que al final de la Primera Guerra, después de la avanzada, o sea, de la ofensiva, un soldado británico ve a un soldado alemán malherido. Hitler. ¿Ya? Y no lo decide ejecutar y lo decide tomar prisionero. Y se supone que ese soldado alemán era Hitler. Ya. Yo he escuchado esa historia muchas veces. La he escuchado así en la versión de que no lo toma prisionero, simplemente lo deja irse. El problema de la historia, lo que pasa con esa historia es que la historia se recupera esa versión no a partir del soldado, sino que a partir de Hitler. Es Hitler el que cuenta la historia después. La cuenta en los años 30. ¿En su libro? ¿Ya? No es su libro, la cuenta en una entrevista con una autoridad inglesa, no me encanta. Dice, un día a mí me pasó esto, y de ahí viene esa historia. Ahora, real o no, es bien difícil que entre el fuego de las trincheras un soldado decida perdonarle la vida de esa forma a otro. Es que por eso, es muy raro que le dé la vida de compasión al soldado justo en ese momento. Claro, en el contexto de la guerra trinchera estaba bien difícil. No imposible, porque la Primera Guerra Mundial, excepto por los gases, todavía considero que era una guerra de caballeros, donde se respetaban las banderas blancas y todo eso, excepto por los gases. No imposible, pero ¿qué le puedo decir? La historia la conozco. Eso es lo que le puedo decir. Es muy comentada, sí. ¿Ya? Y así se publica, mire, un diario mexicano. Terminó la Guerra Mundial. Ya llamaban la Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que esto comenzó como la Gran Guerra? Y mire el diario mexicano, y el diario mexicano bien informado. Mire, yo les puedo leer aquí que yo veo más clarito, a lo mejor dice, México, martes 12 de noviembre. Y la del armisticio se había firmado el día anterior, o sea, las noticias ya viajaban con una gran rapidez producto de la tecnología que se había desarrollado. Mire, abajo dice, el destronamiento del Kaiser se ha confirmado plenamente, o sea, se acabó el imperio. Y dice más abajo, a esto lo alcanzo a leer yo solamente, dice, la revolución socialista en Alemania cunde por todo el que fuera el imperio de los Hohenzollern, el imperio alemán, ¿ya? O sea, está el acecho de la revolución socialista. ¿Por qué? Porque se había llevado a cabo una revolución socialista en Rusia. Miren eso que está pasando allá. Los trabajadores están tomando el control de las fábricas, del gobierno. ¿Podríamos hacer nosotros lo mismo acá? Oye, intentémoslo. Y el 18 se lleva a cabo, en 1918. Bueno, fracasa porque los soldados alemanes que están volviendo del frente, que están entrenados para la guerra, quieren cualquier cosa menos un gobierno socialista, ¿ya? Pero eso es tema de otra clase, ¿ya? Ese vagón es muy importante, ahí tiene un significado simbólico. Esas son autoridades inglesas y francesas que firman ya el Tratado de Versalles, como ya vamos a ver más adelante,
¿ya? Y lo firman en el vagón del tren con la autoridad alemana. Años después, ¿ya? Cuando Hitler invada Francia, va a exigir que la rendición de Francia se firme, adivinen dónde. En el mismo vagón. En el mismo vagón. ¿Ya? Para acabar con la vergüenza. Y finalmente ahí les leo el otro titular que dice: a las 11 de la mañana cesaron las hostilidades en todo el frente donde se combatió 4 años. ¿Ve? El armisticio fue firmado por los beligerantes a las 6 de la mañana, es decir, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 horas. Esas 5 horas, yo les digo, colgué un video en Moodle que habla acerca del tema, lamentablemente está solo con subtítulo en inglés, pero lo van a entender, dura apenas 9 minutos y les recomiendo que lo vean para que vean lo dramático que fueron esos minutos antes de que se firmara el armisticio. Fueron realmente dramáticos. Consecuencias, vamos a lo que realmente nos interesa y que sale en la prueba. Consecuencias de la guerra. Políticas. Políticas. Ya. Europa antes de la guerra, después de la guerra. Ahí ustedes ya pueden ver diferencia. Mire, ¿qué teníamos antes de la guerra? Y durante el imperialismo, tal como el nombre lo dice, imperios. Mire, antes de la guerra, imperio alemán, imperio austrohúngaro, si vemos más abajo, que ahí lamentablemente no aparece, pero imperio turco-otomano, ¿ya? Imperio ruso. Mire, después de la guerra, Alemania ya no es el imperio alemán, es Alemania, ¿ya? Se establece una república, ¿ya? Y tampoco hay imperio austrohúngaro. Mire cómo se divide, mire cómo se fragmenta el imperio austrohúngaro, ¿ya? Y no hay imperio ruso, ahora tenemos Unión Soviética, ¿ya? Y mire, surgen nuevos países también. Nacimiento de nuevos países, leo, Austria, Checoslovaquia, Estonia, Finlandia. Finlandia, mire, no estaba, ahora está. Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, acá está, no estaba. Ya, Yugoslavia, y aquí está países de la península de los Balcanes, ¿ve? ¿Cómo se divide? Surge Yugoslavia, donde antes era Serbia, Croacia, todo esto ahora es Yugoslavia, ¿ya? Y también esto es en Asia. Ya mire, aparece Irak, Siria, Líbano, Turquía, porque se acaba el imperio turco-otomano, ahora es Turquía y Palestina. ¿No les llama la atención? Entonces Serbia y Bosnia desaparecen. Claro. No sabía. Claro. Sí. Yugoslavia, pero recuerde que a partir de las guerras yugoslavas del 91, Yugoslavia desaparece. O sea, si usted va a mirar el mapa hoy día, va a decir, pero ¿cómo dijo el profe que desapareció Bosnia y Serbia? Sí, porque si usted ve el mapa de hoy día, véalo usted mismo después, a partir del 91, este territorio de aquí vuelve a cambiar. Vuelve a cambiar. Aquí. Ahí. ¿Ya? Vuelve a cambiar. Y Yugoslavia desaparece. La Checoslovaquia se convierte en la República Checa. Vuelven a haber cambios, pero que no son del tema de esta clase. Y miren, ¿no les llama la atención estos países? Irak, Siria, Líbano, excepto Turquía, Palestina. ¿Cuántos problemas heredaron esos países hasta el día de hoy? O sea, ¿para qué decir Palestina? Terminó la guerra y Palestina fue mandato británico. Después de ser mandato británico, durante la Segunda Guerra Mundial siguió siendo mandato británico, pero recibió un gran éxodo de judíos europeos. Y eso terminó en 1948 con la primera guerra árabe-israelí y los palestinos son expulsados de Palestina y se crea el Estado de Israel. O sea, imagínense las consecuencias que tiene la creación de estos países. Irak, invadido por Estados Unidos. Siria, guerra civil. Líbano, guerra civil. ¿Ya? Pero se crean nuevos países, surgen nuevos países, se acaban los imperios. Importante y subrayado, marco de oro, como decían mis profesores. Estados Unidos surge como potencia mundial. ¿Por qué? Porque la guerra no se llevó a cabo en Estados Unidos, se llevó a cabo en Europa. Por lo tanto, el territorio de Estados Unidos no fue dañado y sus pérdidas fueron mínimas. Por lo tanto, surge como potencia mundial. Surge la Unión Soviética, luego de esta revolución que yo les indiqué que hubo, que hizo que derrocó al zar y que acabó con su vida y la de toda su familia. Surge ahora la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se crea la Sociedad de las Naciones. Anterior a las Naciones Unidas, esto es lo anterior. ¿Y cuál es su objetivo? Evitar todas las guerras, o sea, evitar
todas las guerras que sucedan de aquí en adelante y mantener la paz del mundo, y se van agregando los países y ahí toman sus decisiones, ¿cierto? Eso es importantísimo en la creación de la Sociedad de las Naciones, a pesar de que va a fracasar en su labor, porque vamos a tener una Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, como consecuencia política, la neutralización de Alemania a través del Tratado de Versalles. Surge Estados Unidos, miren esas imágenes posteriores a la guerra, ¿ya? American Way, el modo de vida americano, exitoso, gran cantidad de... yo había leído en un documento, que no me acuerdo el nombre del documento, que en esta época, como Europa quedó tan mal económicamente, era Estados Unidos el que tomó las riendas de la industrialización. Pues entonces Estados Unidos le vendía casi todo a Europa. Lo vamos a ver. Que llega la depresión y ahí queda la escoba. Lo vamos a ver en la consecuencia económica, claro. Yeah. Claro, exactamente. A ese caballero que está con la batuta, el presidente Wilson de Estados Unidos, que está dirigiendo la orquesta de la Sociedad de las Naciones, ¿cierto? Paz para siempre, dice ahí, paz para la eternidad, ¿ya? Ahí dice, en la pauta musical. Pero miren cómo están todos los países, con un revólver acá atrás del cinto, Japón, Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos, o sea, no hay forma de controlar la paz, ¿ya? Muchos países no quedaron conformes con el Tratado de Versalles, con la porción que les tocó. Eso es lo que comienza a pasar. ¿Para qué decir Alemania? Ya vamos a ver cómo queda, aplastada después de la Primera Guerra Mundial, y el Tratado de Versalles le coloca aún más el pie encima. Por lo tanto, se hace prácticamente imposible el control de la paz por parte de las naciones, de la Sociedad de las Naciones. Todos los países siguen armados y preparándose para lo que va a venir. Ahí está reunida la Sociedad de las Naciones, de esa forma, ¿ven? Así, de manera circular, ante un directorio. Tratado de Versalles. Se firma recién el 19, ¿ya? Y Alemania es acusada de delito de guerra. O sea, Alemania no se puede volver a parar nunca más, hay que neutralizarla. Nunca más Alemania puede ocasionar todo este daño que le causó al mundo. Por lo tanto, se le va a exigir el pago de indemnizaciones de guerra, ya que terminó de pagar el 2015, esas son las cláusulas económicas, reparaciones de guerra. Se le va a prohibir tener tanques, fuerza aérea, un ejército limitado, no se puede tener submarino, no se puede tener acorazado, todo limitado. ¿Para qué? Para que nunca más Alemania se vuelva a levantar como una potencia militar. Se restituyen los territorios de Alsacia y Lorena a Francia, recuerden los que había perdido durante la guerra franco-prusiana. O sea, Alemania queda devastada, a tal punto que, miren, bueno, las colonias alemanas en África las pierde y se reparten entre los vencedores de la guerra, ¿ya? Se le solicita cuotas de algunos recursos naturales como el carbón, o sea, a Alemania no se puede volver a parar más, hay que cortarle una pierna y un brazo. Y ahí está todo magullado, la caricatura representa a Alemania, me cobran reparaciones de guerra, quedé con un brazo menos, una pierna menos, todo enyesado, y ahí está el médico tratando de repararme. Eso es lo que representa. No solo eso, bueno, ahí están los curiosos parados en una mesa, en una silla, tratando de ver cómo se firma el Tratado de Versalles. ¿Por qué Versalles? Porque se firma en Versalles, ¿ya? ¿Y por qué se firma en Versalles? Porque ahí se firmó la unificación de Alemania cuando Alemania ganó la guerra franco-prusiana. Entonces, para sacarse esa vergüenza, las autoridades francesas dicen, lo vamos a firmar en Versalles, donde mismo los alemanes se unificaron después de que nos ganaron la guerra. Y consecuencias económicas, tal como decía su compañera. Mire el gasto militar, mire las deudas frente a Estados Unidos. Estados Unidos salió tan bien de la Primera Guerra Mundial que ahora dijo, bueno, ahora voy a empezar a cobrar los préstamos que le hice, recuerden que ganamos la guerra, ustedes ahora tienen que ponerse y tienen que dejar que toda mi industria, como decía su compañero, ingrese allá en Europa. Yo les presté el dinero, ahora se los voy a cobrar y voy a posicionar mis productos, porque yo estoy emergiendo como una gran potencia industrial y hegemónica, y voy a mandar todos mis productos para allá y ustedes tienen que aceptarlo. Porque yo les presté el dinero. Mire cuánto dinero, o sea, Gran Bretaña, o sea, toda la guerra la basó en los préstamos que le hizo Estados Unidos, y ahora hay que pagarlo. Por lo tanto, ¿cuál es el país que surge ahora como potencia económica? Estados Unidos. Y Alemania cae en una gran inflación, porque para pagar todo lo que tiene que pagar, costear el gasto público, porque Alemania tiene que seguir subsistiendo, y pagar todas las intenciones de guerra, tiene que imprimir una gran cantidad de billetes. Y esta gran cantidad de billetes impresos genera inflación. Miren, está empapelando su casa con billetes, porque no sirven para nada.
Ya la gente va a comprar con una carretilla con fajos de billete 1 kilo de pan, porque se devalúa mucho la moneda. Ya no se paga con billetes, con moneda, con dinero. Se paga con pan, con carbón, con recursos, con alimentos. De esa forma se paga, esa es la moneda de cambio, porque el dinero no sirve para nada. Mire, lo de la inflación pasa porque la cantidad de bienes y servicios que hay en la economía es menor a la cantidad de dinero que hay. Entonces, si uno tiene más dinero, más masa monetaria, persiguiendo los mismos bienes y servicios, se devalúa, ¿no? Sí, pero ojo con una cosa. Sí, pero con observaciones. Tiene que haber un equilibrio. O sea, si yo imprimo mucho dinero, por ejemplo, para costear el gasto fiscal, ya el dinero se devalúa. Por eso, Eso entonces, es lo que pasa. si está en equilibrio la cantidad de bienes con la masa monetaria, no hay inflación. No hay Pero inflación. si la masa monetaria sobrepasa la cantidad de bienes y servicios, si hay inflación, porque claro. a uno tener más masa monetaria persiguiendo los mismos bienes y servicios, se devalúa, entonces necesita más masa monetaria para cubrir ese y se vuelve a desvolar y ahí empieza el círculo, ¿no? Exactamente. O sea, si mañana en Chile el sueldo mínimo fueran 2 millones de pesos, es el desastre. Sí, no, ya lo puedo. Es el desastre, claro. Porque yo... La gente se queda sin pega, al tiro. Claro, bueno, millones de personas en Chile, claro, sería el desastre, porque yo iría a comprar con fajo y fajo de billete, por lo tanto el que me vende diría, pero ya no te puedo seguir vendiendo el pan en 1.000 pesos el kilo, ahora... Eso es lo otro, pues, ¿cómo se llama? Si uno tiene más masa monetaria que viene en servicio, la oferta, o sea, el vendedor ve que los consumidores tienen más capacidad de compra, entonces suben los precios. Por supuesto. Al subir los precios, más se devalúa la moneda. Claro, exactamente, muy bien explicado, muchas gracias. Ahí tenemos un veterano le falta una pierna, ya está mendigando en la calle, porque, bueno, los soldados de esa forma se les paga. Diga. Ya, muchas gracias, ya. Úsela. ¿Ya? Ya, ahí está lo que también relacionado con lo que decía su compañero. El tío Sam es ese caballero que el tío Sam, es como decir Condorito, ¿cierto? El mayor representante de Estados Unidos en todo el mundo. Ya una caricatura, ¿cierto? El tío Sam es el espíritu de Estados Unidos, podríamos decirlo. Está mirando hacia Europa, desde Estados Unidos, está mirando Europa y está así. Y está así, está armado, está con una pistola porque él está en la guerra, pero está en Estados Unidos y está así, ¿cómo se destruye Europa? Miren, y ahora que se está destruyendo Europa, ahora, este es mi momento, yo surjo ahora como potencia económica, eso es lo que va a pasar, ¿ya? Yo le hice los préstamos, ahora ustedes me los pagan y yo posiciono mis productos, mi industria allá en Europa. Y ustedes no me pueden decir que no, porque yo lo ayudé y gracias a mí ganaron la guerra. ¿Ya? Por eso es que el tío Sam está mirando así como, interesante, ahora yo voy a ser la potencia mundial. ¿Ya? Miren, ¿reconocen a alguien? ¿Lo reconocen? No creo que sea Hitler. Es Hitler. Vaya. Hitler. Adolfo Hitler combatió en la Primera Guerra Mundial. Es un veterano de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Solo como antecedente, para que se preparen para lo que viene. ¿Ya? Es un combatiente, es un cabo. Llegó a cabo un grado bastante bajo. ¿Ya? Y fue herido con gases. Fue afectado por gases. Y así él finaliza la guerra. Herido por gases. ¿Ya? Dejémoslo ahí. Solo como antecedente, por si no sabían, fue veterano de la Primera Guerra Mundial. El costo económico de la Gran Guerra, y aquí ustedes tienen para hacer un gran análisis, el costo financiero de la guerra es gigantesco, o sea, millones de dólares, me permiten expresarlo en esa moneda, un gran déficit público, una economía en Europa, sobre todo por el suelo, y ¿quién va a ser el encargado aquí de restablecer la economía? Por supuesto, Estados Unidos, y esto va a durar hasta 1929. Eso, y lo que pasa ahí es tema de otra clase, ¿ya? Pero va a haber una gran bonanza económica para Estados Unidos a costa de la debacle económica del resto de los países. Ustedes pueden analizar luego estos gráficos con más calma, se van a dar cuenta que el gasto fue inmenso. O sea, miren, Gran Bretaña, el 28% del gasto de la guerra, Francia, el 19%, pero miren Estados Unidos entró a la guerra el 17%.
¿ya? Y está en tercer lugar compartiéndolo con Rusia con un 18% del gasto total de la guerra. O sea, Estados Unidos tiene que haber, eso significa que Estados Unidos entró a la guerra, ¿ya? Y entró a la guerra con las maletas llenas de billetes, claro, con todo el aporte que hizo al triunfo en la guerra. Vamos con las consecuencias sociales, ¿ya? El primer punto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos al segundo. Se produjeron migraciones masivas desde las zonas rurales hacia las ciudades, producto de que los campos habían sido arrasados por la guerra, ¿ya? Por lo tanto, no eran efectivos los cultivos. Hubo un cambio en la estructura familiar, ya que va ligado al cambio del rol social de la mujer. La mujer hasta antes de la guerra, ¿dónde estaba? En la casa. Ese era el rol de la mujer. No tenía ninguna participación, no tenía ninguna participación política, y su participación social se limitaba a la casa. Bueno, a la casa con ese, no a casar, que una vez me preguntaron. A la casa. A cuidar a los hijos y al esposo. Tiene la guerra y vamos a tomar como ejemplo Alemania, 12 millones de hombres parten al frente. Por lo tanto, ¿quién se queda trabajando ahora? ¿Quién cumple la función del trabajador, del obrero? La mujer, ¿ya? Es la mujer. ¿Y dónde va a participar? En las fábricas de municiones. Peligrosísimo. O sea, uno de esas vainillas que está llena de pólvora se cae al suelo y morían todas esas mujeres que estaban ahí. Gases también le afectaban. También cumplían otras labores como simplemente la del obrero. También cumplían funciones en el frente. Quizás no en el frente de batalla, pero muy cercano al frente, como enfermeras, ¿ya? Cumplían funciones de los más diversos tipos, todas las que estaban destinadas antes a los hombres. Por lo tanto, termina la guerra y surgen movimientos llamados sufragistas, que son feministas de la primera ola. ¿Y qué es lo que ellas están solicitando? Derechos políticos. ¿Qué son los derechos políticos? Básicamente dos. Elegir y ser elegido. Votar y ser elegido como candidato a. ¿Ya? Esos son los derechos políticos. Y lo van logrando paulatinamente, sobre todo en Europa. En Chile falta todavía. En 1949 recién las mujeres van a votar por primera vez en una elección presidencial. Pero en Europa, en Estados Unidos, la Primera Guerra va a ser vital para el cambio de rol social que van a tener las mujeres posterior a la guerra. Van a pasar de ocupar... ¿Este movimiento sufragista nace en todos los países o solamente en algunos? Mire, nace en Europa, se traslada a Estados Unidos y luego también llega a Chile. Recordemos, por ejemplo, usted puede buscar en internet el siguiente nombre, Elena Caffarena. ¿Ya? Suena, bueno, no la leí. Elena Caffarena es tía abuela de Pamela Giles. Ahí hay una conexión. No, entonces nace en Europa, pero ¿sí? Por ser en Europa, Alemania, ¿estaría con este movimiento o no? Sí, pero posterior a la guerra. Sí, pues obvio, todo posterior a la guerra. Sí, posterior a la guerra. Va a ser paulatinamente, o sea, no va a ser de un día para otro. Además, van a ser muy rechazadas. Incluso en algunos países se acepta el voto y el día de la votación los hombres se colocan alrededor de la mesa de votación para que los acordonan. No sé si usted ha visto fotos de ese tipo, pero sí. Pero sí hay, o sea, movimiento antisufragista. O sea, para nosotros puede ser súper raro eso, pero bueno, de eso hablaban en ese tiempo, así como en 100 años más nos van a estudiar, en 100 o 200 años más, y van a decir, mira, hablaban del aborto, qué raro, hablaban del aborto, porque cada uno es hijo de su tiempo. Esto seguro sale en la prueba. Aquí, explicar esto seguro sale en la prueba. Y aquí, y ahí, hasta quedar con fractura expuesta. Arriba dice, de ellas dependen sus vidas, ya, mujeres trabajadoras de munición, ¿ya? Trabajadoras de munición mujeres, enrólate de una vez, ¿ya? Eso dice ahí arriba, está la mujer ahí colocándose un pañuelo así como lista para el trabajo, y detrás de ella un cañón, un tanque, un soldado, las municiones, ¿cierto? Esa es la propaganda que insta a las mujeres, también, la propaganda, para la prueba también, ojo, la propaganda también insta a las mujeres a ingresar, ¿ya? ¿Qué piden las mujeres? Principalmente derechos sociales, o sea, cambiar el rol, tener acceso al trabajo y político. O sea, poder votar y también poder ser elegido. O sea, yo quiero ser candidata a, ¿ya? Muy importante. Va un movimiento sufragista, eso en Estados Unidos. Dice, Votes for Women, votos para las mujeres. Y de esta manera desfilaban. Terminó la guerra y el lema era medallas para los héroes, votos para las heroínas. Ya que nosotras servimos en la guerra de una forma u otra, queremos votar. ¿Ya? Es muy importante. Y así desfilaban, miren, qué elegante, y qué bonito, y qué pacífico.
Mira esta pirámide de las edades, mira aquí en este sector de acá, cómo se descompuso la estructura social. Esto es Francia en 1931. Hay más mujeres que hombres. Más mujeres que hombres. ¿Ves? Se comienza a descomponer aquí la pirámide, que es producto de ¿qué? Producto de las bajas producidas en la guerra. Y finalmente aquí está el costo humano de la guerra. El costo humano de la guerra, ¿ya? En rojo, para dar algunos ejemplos, muertos es el rojo, esto en un tono más oscuro, ¿ya? Rusia movilizó 15.000 soldados, 2.500 murieron, ¿ya? Podemos ver otro ejemplo, vamos a Alemania. Alemania movilizó 13.000 soldados, 2.050.000 soldados murieron. O sea, el costo fue terrible, ¿sí? Terrible. Austria-Hungría movilizó 9 millones de soldados y murieron 1.453.000. Pero mire, vamos a ver, busquemos a Estados Unidos. ¿Está? Sí. Estados Unidos movilizó más de 4 millones de hombres y solo murieron 126.000. Por lo tanto, salió bastante bien de la guerra a pesar de ese costo humano. Y finalmente, lo más importante es que su territorio no fue afectado, ¿ya? Su territorio no fue afectado porque ¿dónde se combatió? En Europa, en África y en Asia, ¿ya? Por lo tanto, Estados Unidos no fue afectado de ninguna manera en su territorio, ¿ya? Bien. Acá tenemos nuestra síntesis, crisis del 17, vimos el desenlace del 18, ejército alemán extenuado, se firma un tratado de Versalles que pone fin a la guerra y que tiene como propósito principal, escriban, subrayen, neutralizar a Alemania, ¿ya? Y luego vimos algunas consecuencias de la guerra, tanto políticas, económicas y sociales, como el rol de la mujer en la guerra, marco de oro, ¿cierto? Ya. Y tenemos una tarea que quiero que miren, pero que no la realicen, que la miren, pero no la realicen hasta el momento en que yo indique. ¿Bien? Bien. Vuelvo aquí. Claro. Spoiler. Quedó muy mal. Spoiler, claro. Me gustaría dudas, preguntas, consultas. Si no, pasamos al último pie que me gustaría alcanzar a que lo vieran acá. Presentar ahora una pestaña. Ojalá alcancemos, quedan 6 minutos. Sería buenísimo. Send off your sunlight like short wagon.
Sí, Churchill, después de que le fue mal en Galípoli, se ofreció como voluntario. Sí, se sintió con la conciencia sucia y fue al frente. En Galípoli, en el frente turco-otomano. Sí, el video, poco alcanzamos a comentar, pero yo les puedo decir que ese video es el resumen de la clase de hoy. Si se fijaron en la letra, el video es el resumen de la clase de hoy. Queda un minuto. ¿Con qué me quedo? Voy a hablar yo solamente. Yo veo ese video, veo al anterior, reflexiono y doy gracias por vivir en esta época. Con todos sus problemas, con todos sus errores, doy gracias por vivir en esta época porque hay que valorarla y valorar la paz. Porque nuestros abuelitos vivieron épocas mucho más difíciles y ahí hay una muestra. Bien, si no hay más preguntas en estos segundos que quedan, nos vemos la próxima semana. Prueba, por favor, les ruego que estudien y que desarrollen la actividad. Y no duden en preguntarme por correo cualquier cosa. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Chao, Antonella. Chao, Matías. Paz. Chao, Maximiliano. Cuídese. Chao, Javiera. Rafael, Yasmín, Nicolás. Chao. Sí, mucha agüita. Sí, chao. Chao, Amber, Sofía, Samira. Mara, Sayen, Maura, chao. Hasta la próxima clase, cuídese.